Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar de la distribución inversa. Bueno, vamos a seguir un poco el hilo de los vídeos anteriores donde estamos viendo las distintas metodologías empleadas en los deportes de fondo para obtener rendimiento. Empezamos hablando sobre la distribución polarizada, a continuación seguimos hablando sobre el famoso método noruego y hoy vamos a hablar sobre la distribución inversa, posiblemente sea la menos conocida de las tres, pero hay que decir que tuvo unos años donde fue objeto de estudio y bueno, por distintos fisiólogos y entrenadores con el objetivo de buscar rendimiento en deportistas de resistencia. Así que bueno, vamos a ir viendo esta distribución inversa y bueno, al final del vídeo vais a poder entender un poco mejor si realmente funciona o no para deportes de resistencia. Bueno, origen de la distribución inversa. Bueno, hay que decir que más que el origen de la distribución inversa, hay que decir que esta distribución inversa es una alternativa a la periodización tradicional que se ha utilizado prácticamente desde los inicios de la planificación deportiva. Esta periodización tradicional, que es la que, como digo, se lleva utilizando prácticamente desde siempre, nace de los métodos de entrenamiento de los países de Europa del Este. Y en estos modelos se basaban, donde se abusaba de mucho del volumen al inicio de la preparación, para ese volumen cada vez iba perdiendo más importancia y esa importancia la iba cogiendo la intensidad a medida que iban pasando los meses de entrenamiento y nos íbamos acercando a las pruebas objetivo. Como veis aquí en este cuadro que os he puesto, este dibujo, donde la línea azul representa el volumen, vemos como al inicio de la preparación es el volumen quien cobra protagonismo y este protagonismo lo va perdiendo para que este protagonismo lo vaya cogiendo la intensidad a medida que pasaban los meses de entrenamiento y el deportista iba obteniendo mayor estado de forma. Por tanto, el volumen, como digo, iba cayendo, iba bajando a medida que pasaban los meses para que fuera la intensidad la que nos diera ese pico de forma. Esa es la periodización tradicional. Y como digo, la distribución inversa es una alternativa de las muchas que han salido actualmente como alternativas a esta periodización tradicional. Pues la distribución inversa es una alternativa más. Y aunque no hay un fisiólogo o entrenador al cual atribuirle esta distribución inversa, es el australiano Ian King en uno de sus libros al presentar esta alternativa de distribución inversa al modelo tradicional. Pero bueno, como siempre, y no es hasta que no llegan ciertos equipos o ciertos deportistas quien consiguen grandes resultados hasta que no ponemos el foco en ver qué es lo que están haciendo y cómo están entrenando. Bueno, pues en este caso fue tras los logros de Chris Froome y el equipo Sky en ciclismo cuando todo el mundo empieza a interesarse por esta planificación inversa y empiezan un poco empieza a ser un poco objeto de estudio, como digo, por parte de todos aquellos entrenadores o fisiólogos que buscan el rendimiento en deportes de resistencia. Características de la distribución inversa. Bueno, la distribución inversa, como digo, lo que intenta es darle un poco la vuelta a lo que ha sido la planificación tradicional. Antes tenemos que entender la planificación tradicional viene desde 1977, cuando un fisiólogo, un entrenador, Matiev, pues bueno, antes de esto, antes de Matiev, en 1977, digamos que el entrenamiento se basaba en generar un estímulo al deportista y ver cómo reaccionaba, pero no había una estructura de entrenamiento ni nada específico que pudiera decir que de esa manera los atletas o los deportistas podían llegar con buenas condiciones a las competiciones específicas. Digamos que era todo ensayo y error, pero no había una estructura clara como tal de planificación. Y en 1977 Matiev, después de varios años de estudio, entiende que esta planificación debe ir siempre con mucho volumen al inicio de la preparación y ese volumen tiene que tender a caer a medida que el atleta o el deportista se va poniendo en forma. Cuando este volumen tiende a caer es la intensidad quien cobra ese protagonismo que es la que hace que el atleta llegue en óptimas condiciones a las competiciones específicas. Bien, una vez entendiendo la distribución tradicional, vemos la periodización inversa, que lo que busca es prácticamente darle la vuelta. Si la periodización tradicional al inicio de la planificación de cobrar protagonismo el volumen, en la periodización inversa, como vemos aquí en el cuadro de la derecha, vemos cómo es la intensidad la que al inicio de los meses de la planificación
cobra más protagonismo y a medida que van pasando los meses esta intensidad cae un poco adaptándose ya a las demandas de la prueba específica que estemos preparando. Por el contrario, el volumen, digamos que no tiene tanto protagonismo como en una planificación tradicional y va ganando protagonismo a medida que van pasando los meses, no hasta el punto de meter mucho volumen, sino es más el objetivo de este volumen lo que hace es ir adaptándose cada vez más a las demandas de la competición. Es por ello que este es un volumen que se adapta muy bien a los deportes de larga distancia, ya que se empieza metiendo mucha intensidad con poco volumen y este volumen va aumentando a medida que nos vamos acercando a la prueba específica, de manera que quien defiende esta periodización inversa dice que es la mejor manera de buscar el entrenamiento específico. Fuera de la temporada meten mucha intensidad, una intensidad superior a las demandas de la prueba y a medida que nos vamos acercando a la prueba la intensidad cae hasta llevar una intensidad específica de la prueba a preparar. Al igual que el volumen, dicen que el volumen no es necesario al inicio de meses antes de la prueba objetivo si fuera un maratón y que una vez que vaya acercándonos a la prueba objetivo este volumen lo que hace es aumentar hasta adaptarse a las demandas que requiere alguna competición como pueda ser un maratón o una gran vuelta como pueda ser el Tour de Francia. Adaptarse al calendario competitivo. Esta es una de las características, o bueno, sí, digamos las características por las cuales nacen otras alternativas a la periodización tradicional. Ya que al final, como digo, en 1977 Matiev saca este modelo de entrenamiento tradicional que aún se sigue utilizando y que ha dado muy buenos resultados, pero que según van pasando los años, una vez pasamos ese 1977, hasta hoy el deporte ha cambiado mucho, los sponsors han entrado de lleno en el deporte, han conseguido profesionalizar mucho a los deportistas y esto hace que el número de competiciones aumente, por lo que obligan al deportista o al atleta a estar en forma prácticamente todo el año. Con este modelo tradicional esto no podía ser, ya que el atleta era muy difícil que pudiera competir a buen nivel o tuviera un buen estado físico cuando al inicio de la planificación había mucho volumen y muy poca intensidad. El atleta pues difícilmente podía competir en óptimas condiciones, ya que prácticamente, como digo, se basaban en meter volumen y muy poca intensidad. Como vemos aquí en este gráfico de esta periodización tradicional, vemos que desde enero hasta prácticamente julio lo que predomina es el volumen. Luego la intensidad va creciendo, pero muy poco a poco. Digamos que se tiraban 6-7 meses donde el rendimiento del atleta no podía ser óptimo en caso de que tuviera que competir. Es por eso por lo que se buscaban otras alternativas o se han buscado otras alternativas a esta periodización tradicional que por otra parte hay que decir que se sigue utilizando y que ha dado muy buenos resultados. Bien, aquí entramos ya un poco como esta distribución inversa, sobre todo ha demostrado gran eficacia en pruebas de larga distancia. Vemos como aquí, por ejemplo, os he puesto el cross, donde bueno, hay muchos maratonianos que hacen una temporada muy buena de cross y que luego rinden muy bien en verano en su maratón. Y hay que decir que al final el cross es una prueba mucho más corta y mucho más intensa de lo que es el maratón en sí. De hecho, bueno, pues consiguen los maratonianos que normalmente hacen buena temporada de cross, normalmente luego consiguen buenos resultados en el maratón y como digo, el cross en este caso es una prueba mucho más intensa y mucho más corta que el maratón. Y bueno, aquí os pongo un poco el ejemplo de Fabián Roncero, donde preparando el maratón meses antes, pues bate el récord de España de 10.000. Pues bueno, es un ejemplo donde si conseguimos correr rápido los meses anteriores a la preparación específica, luego la preparación específica suele salir bastante mejor, ya que solamente se necesita meter más horas de entrenamiento, pero bajar la intensidad de nuestros entrenamientos. Otro ejemplo muy claro es el ciclismo, como digo, donde las grandes vueltas, Tour, Giro o Vuelta a España se celebran en verano,
pero que en invierno vemos a estos ciclistas competir en pruebas mucho más cortas, pero mucho más intensas, como es las pruebas de ciclocross. Al final lo que buscan es eso, es buscar adaptaciones que no se tienen con el entrenamiento específico, pero que les ayudan un poco a desbloquear ciertas adaptaciones que consiguen, bueno, corriendo largas distancias y que al final siempre entrenan de una misma manera y que algo no sabría cómo deciros, pero que de alguna manera están estancados, ¿no? Entonces, correr corto e intenso, digamos que consiguen desbloquear ese estancamiento que les hace correr siempre a ciertas intensidades lejos de la alta intensidad. Aumento del VO2 max y adaptaciones musculotendinosas. Bueno, lo que os comentaba anteriormente, muchos atletas con los años de experiencia en pruebas de maratón o ultras tienen muy desarrollados los umbrales, el aeróbico y el anaeróbico, con entrenamientos de fondo y ritmos controlados, pero se ven muy estancados por una falta de trabajo de VO2 max. Hay una frase que dice que para subir tus paredes sube el techo. Pues eso es, muchas veces estos deportistas que se centran en mejorar esta zona aeróbica y esta zona anaeróbica, estos umbrales, en este caso sería ya un atleta entrenado, como hemos visto la zona aeróbica la hemos desplazado hacia la derecha y el umbral anaeróbico hacia la derecha, llega un momento en el cual este umbral anaeróbico ya no se puede desplazar más hacia la derecha porque choca con una pared con fisiológica que es el VO2 max y que bueno, una de las maneras de subir este V2 Max, como digo, es entrenando fuera de la preparación específica, más corto y más intenso. Para luego, una vez hayamos o nos metamos ya en la preparación específica, este umbral anaeróbico pueda desplazarse a la derecha porque ya sí hemos mejorado nuestro VO2 Max. Digamos que hay que entrenar intenso durante la parte fuera del entrenamiento específico, cuando nos quedan varios meses aún para empezar nuestro entrenamiento específico, para una vez hemos desarrollado ya este V2 Max entrenando corto e intenso, ya sí tener margen para poder desbloquear este umbral anaeróbico que por otra parte es lo que nos va a dar rendimiento en deportes de larga distancia. Beneficio de la distribución inversa. Como hemos visto anteriormente, pues hay un aumento del V2 Max desde el inicio de la planificación. El objetivo principal que nos permite competir bien desde el inicio de la temporada. Se consigue una mayor motivación del atleta, ya que al final el atleta que se ve en forma desde el principio, pues la motivación es mayor. Y en casos de pruebas como el maratón se ha visto en estudios que entrenar a intensidades superiores a la demanda de la prueba antes del entrenamiento específico hace que este periodo específico sea mejor tolerado por el atleta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final si competimos y entrenamos con intensidades altas cuando empezamos el entrenamiento específico, en este caso de maratón, donde la intensidad es menor, pues este entrenamiento es mejor tolerado por el atleta. Y luego se desarrolla una mayor coordinación inter e intramusculares. Esto es muy importante ya que al final creemos que correr intenso solamente nos va a ayudar a mejorar el V2 Max, pero también es una manera de entrenar la fuerza específica, sobre todo la aplicación de la fuerza rápida y ayudar a que estas fibras musculares aprendan a generar fuerza rápida y de manera muy, muy coordinada, que por otra parte también nos va a ayudar a tener una mejor técnica de carrera. Contras de la distribución inversa. Bueno, en atletismo se ha demostrado que este método se adapta mejor a las disciplinas de fondo, especialmente en maratón. Esto es verdad, se ha visto que esta distribución inversa, sobre todo en maratón, cuando terminamos nuestra preparación de maratón o hemos corrido nuestro maratón, dejando un par de semanas, 3, donde nos podemos recuperar de esta maratón o de esta preparación y empezamos a entrenar. Una vez hemos tenido esa base del maratón, el cuerpo se adapta muy bien a la intensidad, ya que tenemos mucha base de trabajo hecha. Es un método que se necesita al menos 8 o 10 años de experiencia deportiva, ya que se necesita cierta base de entrenamiento porque puede ser lesivo. Como digo, se necesita un bagaje necesario para poder empezar a entrenar
ya con cierta intensidad sin lesión, y es lo que nos lleva al tercer punto, que puede ser lesivo ya que se empieza a trabajar intenso desde el principio. Y bueno, seguro que muchos preguntaréis si a qué intensidad hay que trabajar o a qué intensidad hay que empezar a trabajar en esta distribución inversa. Bueno, pues va a depender mucho de cuál sea la prueba específica, la prueba objetivo o la prueba que realmente queréis llegar en forma o más en forma a lo largo de la temporada. Si es un maratón o sois atletas que estáis preparando un maratón y estáis ahí entrenando media maratón, fuera de la preparación específica, yo haría entrenamientos de una intensidad similares a si tuviera que preparar un 10.000. Si estoy preparando un 10.000 o la prueba objetivo es un 10.000, empezaría esta distribución inversa en los meses no específicos, como si tuviera a una intensidad como si quisiera preparar un 5.000. Otra cosa ya distinta es en las pruebas de medio fondo, donde ya las pruebas de medio fondo son muy intensas de por sí, entonces no se puede entrenar intenso al inicio y en la preparación específica. Entonces sí que en las pruebas de medio fondo sí que llevaría una periodización más tradicional, donde empezaría metiendo más volumen y me iría adaptando a la intensidad a medida que va llegando las pruebas específicas. Opinión de la distribución inversa. Bueno, pues para mí es un modelo que personalmente me gusta bastante, en especial en maratonianos, donde la preparación específica, como he dicho anteriormente, se abusa mucho de entrenamientos a umbral láctico y muy poco a V2 Max. Muchos maratonianos se pueden beneficiar de desbloquear este estancamiento con entrenamientos más cortos e intensos, ya que entrenar a V2 Max con entrenamientos más intensos también trabajamos la fuerza específica, la aplicación de fuerza rápida y mayor capacidad de entrenar con niveles de lactato altos, lo que permite llevar ritmos específicos de media maratón o maratón con una percepción de esfuerzo menos agónica. Esto es muy importante, ya que siempre que entrenamos o un maratoniano que lleva muchos años entrenando a ritmos umbral, el objetivo principal que les ayuda a mejorar el rendimiento es intentar correr rápido con una estabilidad metabólica, una estabilidad de lactato que sea siempre estable, que no haya picos, que no se dispare este lactato. Pero es muy importante que en periodos fuera de la preparación específica entrenar ritmos intensos, altos, donde ese lactato suba para que luego cuando estemos en la preparación específica, digamos que el entrenamiento sea menos agónico y sea más tolerable por el atleta. Por el contrario, pues puede ser lesivo, ya que se empieza a trabajar a ritmos exigentes sin una base previa. Además, parece que los estudios hablan de que este modelo inverso se necesita un bagaje deportivo de al menos 8 o 10 años para tener una buena base sólida y reducir el riesgo de lesión. Sí, esto es lo que os he comentado anteriormente. Al final, al empezar a entrenar dándole prioridad a la intensidad sin un bagaje deportivo o sin una base hecha, pues puede llegar a ser lesivo. Por eso siempre se ha visto que esta distribución inversa, cuando realmente funciona, es con deportistas con bagaje ya y una experiencia sólida que les permita de alguna manera empezar ya a entrenar intenso sin una base o sin un entrenamiento de base previo. Y ahora me preguntaréis si es muy novedosa esta distribución inversa. Bueno, pues yo os pregunto, os lanzo esta pregunta. ¿La vida deportiva de un fondista no es ya una distribución inversa? Supongamos que un deportista de fondo que lleva practicando atletismo desde niño. Vemos que en la niñez empiezan con los lanzamientos, con los saltos, con velocidad, lo cual son disciplinas donde el volumen es muy bajo, pero la intensidad es alta. A medida que va cumpliendo años y ya se adentra un poco más en el atletismo, entrena un poco más en serio, ya empieza a correr pruebas de medio fondo, 800, 1500, 3000 incluso, donde el volumen va aumentando, aunque la intensidad va cayendo, ya que en velocidad pues la intensidad es muy alta, este lanzamiento, los saltos, la intensidad es muy alta. Aquí ya la velocidad va cayendo, se va ajustando un poco a la distancia y el volumen de trabajo va aumentando. Según vamos cumpliendo años, ya entramos en la categoría junior promesa, donde ya
nos especializamos un poco más en las pruebas de fondo, 3.000, 5.000, 10.000, donde el volumen va aumentando. Esta intensidad, bueno, pues se intenta mantener o ajustar a la disciplina del deportista. Y luego ya, una vez que llegamos a categoría absoluta en fondo, pues ya el 3.000, 5.000, 10.000, media maratón, el deportista que se haya especializado en cualquiera de estas pruebas, pues como veis el volumen ya aumenta y la intensidad se adapta a la disciplina en la cual el deportista esté enfocado. Por tanto, como veis, la vida deportiva de un fondista que empieza a entrenar desde niño ya es una distribución inversa, o por lo menos eso me parece a mí. Así que bueno, con esto acabamos. Os dejo aquí la bibliografía, todo lo que he encontrado sobre esta distribución inversa. Seguro que aquí podéis, si a alguien le llama la atención, encontrar mucho más información de la que yo os doy. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Haremos algún vídeo más y muchas gracias y un abrazo.